Indignantes y Made in Rajoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Son las declaraciones que ha hecho el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. No está de acuerdo con los presupuestos generales que le tocan a la Comunidad Valenciana. Hablamos de 290 millones menos en inversiones. Es sin duda la noticia destacada de la jornada, mientras continúa la polémica en el Ayuntamiento de Valencia. Todo por el carril bus. Comenzamos, la jornada nos deja todos estos titulares. Esto es Z al Día. El Ministeri d'Ocupació publica les dades de l'atur del mes de març. En total són 3.682 persones menys en situació d'atur. El sector que més ha baixat ha sigut el de serveis i el que menys, el sector agrari i el d'indústria, que han pujat. El 23 de maig de 2017 és la data límit per a reclamar en el cas de les preferències subordinades. Els professionals del sector recomanen no passar-se d'este dia i acudir a advocats de prestigi per a recuperar els diners perduts. Les obres per al nou ecoparc de Paternà començaran en breu i es situaran el polígon tàctic. L'alcalde de la localitat ha anunciat que el recinte es convertirà en el més gran de tota l'àrea metropolitana de València. Comencem. 290 milions d'euros menys en inversions a la Comunitat Valenciana per a enguany. Així ho preveuen els pressupostos generals de l'Estat. Mariano Rajoy ha defensat els comptes públics i ha assegurat que es recuperaran la majoria dels treballs perduts durant la crisi. 290 milions d'euros menys en inversions a la Comunitat Valenciana per a enguany. Així ho preveuen els pressupostos generals de l'Estat, que s'han presentat este matí i que s'aproven a meitat de legislatura, després d'haver-se prorrogat el de 2016. Segons l'informe que ha donat a conèixer Cristóbal Montoro, la inversió real de la Comunitat Valenciana és de 589 milions d'euros, front als 879 de l'any passat. El president del govern, Mariano Rajoy, ha defensat estos pressupostos i ha confiat a recuperar la majoria dels treballs perduts durant la crisi. Una tasca, ha dit, que és qüestió de tots. Hay un camino trazado para alcanzar los 20 millones de empleos en esta legislatura. Esto no depende ni de un gobierno, ni de una comunidad autónoma, ni de 5 ayuntamientos. Esto depende de todos. La Comunitat Valenciana ha perdut pes en el repartiment dels comptes públics, el que suposa una nova marginació, perdent més d'un punt, del 8% de 2016 al 6,9%. Catalunya, per contra, millora la seva posició amb 1.149 milions d'euros. Per la seva banda, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha garantit les inversions ferroviàries en les diferents comunitats autònomes. De la Serna ha afirmat que el pressupost s'ha incrementat en més d'un 20% respecte a l'any passat i ha transmet el compromís de complir plazos i projectes per a 2017. La inversión sube un 45% con respecto al mismo año, a lo ejecutado, con el compromiso, vuelvo a insistir, de que existirán en esos grandes proyectos ferroviarios todas las consignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos y de los plazos que ya estamos formulando en las distintas comunidades autónomas. I les reaccions no han tardat en produir-se. Ximo Puig ha reaccionat davant dels pressupostos. Els ha qualificat d'indignats i que situen a la comunitat com la comunitat amb menys inversió per habitant. Puig ha assenyalat que durant els anys de govern de Rajoy a la comunitat s'ha invertit la meitat dels que ens correspondria. El cap del Consell ha protestat davant el repartiment dels diners públics i ha criticat que Rajoy ha fet un pas més enllà i ha situat a la comunitat com la qual menys inversió per habitant ha tingut. Més coses, parlem ara del decret de plurilingüisme, perquè ara la Conselleria d'Educació permetrà que els col·legis que han triat els nivells del nou programa educatiu de plurilingüisme puguen augmentar la seva càrrega docent en anglès. Ho farà mitjançant una modificació del decret pel qual les hores de lliure disposició que tenen els col·legis passaran d'una
a 2,5 a la setmana. És la reacció a la carta remesa del ministre Íñigo Méndez de Vigo, en la que el govern considerava que la vinculació de València i Anglès pot ser un element discriminatori per a l'alumnat. Més coses, el president Ximo Puig ha anunciat avui en les Corts que tots els controls realitzats per la intervenció de la Generalitat des de 2012 es publicaran en la web de la Conselleria d'Hisenda, una iniciativa que, com ha assegurat el cap del Consell, es farà per primera vegada en la història. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat avui que tots els controls realitzats per la intervenció de la Generalitat des de 2012 seran públics i podran consultar-se en la web de la Conselleria d'Hisenda. Així li ha respost Puig a una de les preguntes del portaveu de Ciutadans, Alexis Marí, que assegura que les auditories del Consell no són del tot transparents. El president assegura que totes les auditories aprovades pel Parlament valencià estan realitzades o en avançat estat d'elaboració i seran públiques per primera vegada en la història. Les Corts han tomado 4 acuerdos instando, ya sea al Consell o a la Sindicatura de Comptes, a la realización de una serie de auditorías económicas o de gestión sobre distintas empresas o concesiones públicas. Todas ellas están realizadas o en un avanzado estado de elaboración y todas serán públicas. Igualmente, le anuncio que todos los controles específicos realizados por la intervención desde 2012, todos se harán públicos y todos estarán en la web de la Conselleria de Hacienda, por primera vez en la història. D'esta manera, Puig ha defensat el treball realitzat pel Consell per a desembullar la situació del sector públic instrumental, una llavor que, segons s'ha dit, ha permès eliminar 7 fundacions i estalviar 147 milions derivats de la reducció en un 25% de les ampliacions de capital necessàries en empreses públiques. I també el president ha aprofitat la seva intervenció a les Corts per a dir-li a la recentment triada presidenta del Partit Popular, Isabel Bonís, que ni demanant perdó tots els dies obtindria l'absolució. El cap de Consell ha fet denunciar les disculpes que va demanar Bonís en el Congrés del Partit Popular, celebrat el cap de setmana pels casos de corrupció. Puig ha afegit que el Partit Popular ha portat el descrèdit a esta terra i ha marginat a milions de persones. 2015, 11 de noviembre del 2000. El Ministeri d'Ocupació ha publicat les dades de l'atur del mes de març. En total són 3.682 persones menys en situació d'atur. Bones xifres per a la Comunitat Valenciana. L'atur registrat a la Comunitat Valenciana es va situar al final del mes de març en 420.000 persones, la qual cosa suposa una reducció de 3.682 persones, segons dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Quant a la província de València, es van registrar 908 aturats menys, fins als 208.000. En quant al sector d'activitat, l'atur va baixar en serveis, 3.924 persones, en construcció, amb 653 aturats menys, mentre que va pujar en agricultura en 180 persones i en indústria en 33 persones. La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha fet referència al tema de la creació d'ocupació a la comunitat en l'11è Congrés Confederal de Comissions Obreres del País Valencià, mirant cap al futur, i ha afirmat que les polítiques posades en marxa pel govern autonòmic en esta matèria estan donant els seus fruits. El govern valencià està impulsant mesures d'activació de l'economia productiva, sostenible i creadora d'ocupació estable, no deslocalitzable i amb salaris dignes. I amb aquest objectiu, com ja sabeu, es va crear la Mesa de Diàleg Social amb participació de tots els agents econòmics i socials que ja està donant fruits. Del total d'aturats registrats, 177.000 eren homes i 244.000 dones, i d'ells 30.000 eren menors de 25 anys. Anem ara al port de València perquè avui ha rebut l'escala simultània de 2 megabucs de categoria E. Han recalat ja en el moll Príncep Felip. Es troben entre els portacontenidors més grans del món, amb una eslora del voltant de 400 metres i cobreixen la ruta entre Orient i Europa. València Port va tancar l'any amb un tràfic de 4,72 milions de contenidors, una xifra que representava un increment del 2,32%. La reversió sanitària del grup Ribera Salut podria costar-li a Ximo Puig la presidència de la Generalitat. Així ho va declarar el síndic de Ciutadans, Alexis Marí, en la última entrevista en SET Televalència.
Sembla que la decisió està presa i el model Alzira gestionat pel grup Rivera Salut conclourà d'ací a un any, una mesura impulsada des de la Conselleria de Sanitat per una qüestió que molts consideren purament ideològica. És el cas del síndic de Ciutadans en les Corts Valencianes, Alexis Marí, qui així ho va declarar en el seu últim pas per Set Televalència, assegurant que la reversió podria costar-li la presidència a Ximo Puig. Dije al presidente Puig, esto le puede costar a usted el Palau de la Generalitat, porque mire, mucho me temo que hay un paralelismo entre esto y lo que sucedió con los ex trabajadores de Radio Televisión Valenciana, que los engañan, que les dicen tranquilos, absolutamente, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y ahora cuando hay uno por les Corts, aparece un ex trabajador con las pancartas y tal, yo creo que Mónica Oltra, la vicepresidenta, lo que hace es empujar a Ximo Puig como diciendo, recíbelos tú. Marí afirmava en el programa Ágora que des de Ciutadans se segueix apostant per a oferir al ciutadà la veritat, dades que mostren les llistes d'espera, el tracte al malalt i el cost sanitari. ¿Qué problema hay de dar a conocer a los ciudadanos cuál es el mejor modelo con datos encima de la mesa? Pero con datos constatados, que son reales, datos, con una auditoría externa que pueden elegir ellos, porque también la auditoría el Tribunal de Cuentas tampoco le vale. D'altra banda, el síndic de Ciutadans definia la política d'incoherent, sol·licitant a la consellera de Sanitat, Carme Montón, que es comparen les dades abans de prendre una decisió irreversible. Es una política incoherente, totalmente incoherente. Oiga, ponga los datos y vamos a comparar. Si funciona bien, oiga, mejórelo o trate de mejorarlo, pero no trate de cargárselo con lo que va a conllevar eso, porque luego veremos también a nivel económico y a nivel judicial cómo queda el asunto. És este mes d'abril quan la Generalitat arrancarà el procés de recuperació de la gestió de l'Hospital Universitari de la Ribera. No obstant, des de l'oposició encara es treballa perquè esta reversió no arribi a produir-se si es demostra que el model Alzira funciona per a benefici de la sanitat valenciana. La polèmica entorn de la prohibició d'aparcar en el carril bus de Giuseppe Grecci continua. Ara li toca el torn a la portaveu del Partit Socialista en l'Ajuntament, Sandra Gómez, qui ha manifestat que esta mesura ha de fer-se de forma dialogada, ja que necessita l'acord de la resta de regidors perquè les coses vagin avant. Crisi en l'equip de govern de l'Ajuntament de València per la prohibició d'aparcar en certs trams del carril bus de València i que ha posat en marxa el regidor Giuseppe Grecci. La portaveu del PSPB, Sandra Gómez, ha defensat que una mesura que afecta a milers de ciutadans ha de fer-se de forma dialogada amb els agents implicats i consensuada amb l'equip de govern. Queremos que este acuerdo alcance un debate en el seno del equipo de gobierno, en donde estamos todas las concejalías y todos los servicios representados. Nosotros creemos que este tipo de medidas, que al fin y al cabo suponen una transformación importante de la ciudad, se tienen que realizar de forma progresiva, de forma consensuada y sobre todo proponiendo alternativas. Gómez, qui va anunciar que la policia no multaria cap cotxe que aparcara en el carril bus, ha manifestat estar convençuda que Grecci entén perfectament que ha de dialogar amb els seus socis de govern perquè les coses vagin avant. Hasta que no haya un acuerdo, entendemos que las medidas no se pueden imponer unilateralmente, sino que se tienen que llevar a cabo con el acuerdo de todos, de toda la ciudad, no solo del equipo de gobierno, sino intentando sumar a todos los agentes posibles. Sandra Gómez ha explicat que l'alcalde Joan Ribó li ha traslladat que estan oberts a debatre la mesura i ha apel·lat a la bona voluntat i el tarannà que sempre ha demostrat per evitar d'haver arribar a escenaris de màxims. Reflexionamos sobre este tema y otros de actualidad con el concejal del Partido Popular, Félix Crespo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. ¿Desautoriza Sandra Gómez al alcalde con sus declaraciones? A mí me preocupan mucho esas declaraciones porque constatan algo que hemos venido denunciando desde el inicio de la legislatura, y es que se ha formado un gobierno tripartito con un reino de taifas. Cada uno lleva su competencia, lleva su delegación y toma las decisiones sin ponerse en contacto con el correspondiente compañero. Eso está demostrando que falta el diálogo no con los agentes sociales, como han dicho, sino entre ellos mismos. La propia Sandra Gómez lo acaba de apuntar. Pero es que además demuestra también una conducta ya reiterada por varios miembros del equipo de gobierno, que es generar un problema donde no lo hay. Abordar una cuestión donde nadie ha pedido que se cambie lo que está funcionando porque gusta o está funcionando bien.
Yo quiero recordar que esta medida lleva 19 años adoptada desde el equipo de gobierno que entonces lideraba Rita Barberá, y desde entonces todos los colectivos, hostelería, sobre todo los elementos de transporte, los propios usuarios... Estaban contentos con la medida porque te permite llegar al centro, aparcar... Y por supuesto usar algo que en esos momentos no tiene el uso habitual, que es evidentemente el paso de autobuses. Y me preocupa una última cosa, que la propia Sandra Gómez tenga que anunciar que la policía no va a sancionar hasta que no se consensúe este tema. También te digo una cosa, es utilizar a la policía con una línea roja muy peligrosa, porque la policía tiene que sancionar cuando algo está prohibido y no sancionar cuando algo está autorizado. No puedes utilizar a la policía como un arma arrojadiza, que yo creo que es lo que ha querido hacer con el alcalde y en relación a Grezzi. Sinceramente, deben de sentarse, encerrarse en una habitación y poner en orden este tema y muchos más, porque como ahora abordaremos, creo que hay muchas cuestiones que necesitan. ¿Cree que hay una guerra abierta ya en el tripartito de cara al fin de legislatura? La tiene que haber a la fuerza, porque cuando las fuerzas políticas no parten de un mismo programa electoral, sino que el único fin que tenían entre las tres era desalojar al Partido Popular del gobierno, evidentemente se acaba anteponiendo el interés político al programa electoral real del modelo de ciudad que quieras. Como no han definido el modelo de ciudad, las decisiones se están tomando a la trágala o tomándolas cada uno por separado. Y esa es la constatación de cómo los gobiernos que coaligan a distintas fuerzas políticas, antagónicas entre sí en muchas ocasiones, porque habría que oírlos por separado hablando cada uno de ellos, tenerse que coger de la mano es muy complicado, salvo que tengas un programa y un documento escrito con unos fines que conozca toda la opinión pública. Porque esto no lo dijeron en campaña electoral, u otros tantos temas que vamos descubriendo según van gobernando a uña de caballo. Y creo que ese es el gran problema que les acabará deteriorando en un rédito político a la baja, seguro. Y especialmente esta área, movilidad, y este concejal, Giuseppe Grezzi. Es que Grezzi, haciendo una broma, si me lo permiten, están diciendo que hasta si es un tapado nuestro dentro del equipo de gobierno para desestabilizar. Porque es que parece que va gobernando en contra de su propio equipo de gobierno. El señor Grezzi yo creo que tiene un defecto muy importante en política, no como persona, la cual yo no entro a valorar, sino que a la hora de ejercer unas competencias tienes que ser lo suficientemente listo, ya no digo inteligente, listo, para poder llevar un proyecto adelante, previamente conseguir la anuencia de aquellos que más directamente se van a ver afectados. Pero a él le da igual, nos lo ha demostrado con una actitud muchas veces, si se me permite la expresión, chulesca, despectiva, despreciativa hacia no solamente los partidos de la oposición, que ya estamos habituados a sus lindezas verbales, sino incluso hacia colectivos que los ha utilizado diciendo ya hemos consensuado esta medida, y luego han salido diciéndole oiga, perdón, que a mí no me ha llamado ni hemos hablado de este tema. Creo que ha quedado evidenciado tantas veces que el señor Grezzi ha conseguido perder el crédito que inicialmente se le presupone a quien se pone a gobernar, pero que ha demostrado con la gestión que no tiene capacidad para ello. Bueno, pues seguiremos de cerca qué pasa. Por cierto, hoy especial entrevista con Sandra Gómez, abordaremos este tema sin duda alguna. Félix Crespo fue durante muchos años concejal de fiestas. ¿Cuántos? Recuérdeme. 8 años, de 2003 al 2011. 2 legislaturas, presidente también de Junta Central Fallera. Nos gustaría tener su particular punto de vista muy breve, porque el formato no nos da para más de lo que ha sido el balance de las fallas. Por cierto, las primeras declaradas Patrimonio de la Humanidad, en las que tuvo que ver también mucho la gestión de Félix Crespo. Breve dentro de lo complejo que es el tema de las fiestas y más de fallas con lo que representa en esta ciudad. Mira, el tema de la UNESCO, del patrimonio, todo el mundo lo sabe, que se inició todas las gestiones en el año 2009 y dieron a luz en el 2011 con un acuerdo plenario sin precedentes por unanimidad de todos los grupos políticos que entonces había en el hemiciclo, unanimidad en la Asamblea de Presidentes y unanimidad en el Pleno de la Junta Central Fallera. A partir de ahí, toda la tramitación nos ha llevado a este reconocimiento. Ha tardado, pero gracias a Dios creo que ha llegado, con la lástima de que nos hemos encontrado con que ha habido un grupo político, Compromís, que ha pretendido poco menos que patrimonializar ese reconocimiento. Cuando de verdad, y Pérez Fuset lo ha hecho en alguna ocasión, ha tenido que al final que reconocer que esto ha sido un mérito de todos. Pero aún así, te digo una cosa, Silvia,
El error está en decir que es un mérito de los grupos políticos, es un mérito de los falleros, que son los que mantienen año tras año los casales abiertos y son los que van plantando las 390 fallas mayores y otras tantas infantiles. Yo de la gestión sobre el tema de fallas, y evidentemente este año tendría que haber sido singular, creo que se ha perdido una oportunidad histórica porque este año todo el mundo miraba hacia Valencia por este reconocimiento. Vale. Hemos tenido unas fallas municipales no exentas de una polémica, no generada por los grupos municipales, sino simplemente poniéndote en la calle al lado de quien veía las fallas. Creo que se ha querido introducir primero un modelo de concurso de adjudicación de las fallas en las que el señor Fuset se llena la boca de decir que por primera vez no está politizado, cuando él lo preside y que yo sepa él es concejal del grupo de Compromís. El día que no esté de presidente de esa comisión, aunque me diga que no tiene voto, pero tiene voz y callado, no se va a estar seguro. Y opte por un modelo en el que participen los falleros, y así le hemos propuesto sencillamente, y se lo han pedido colectivos falleros. Oiga, dado el resultado malo que ha habido este año, porque no han gustado... Cambie esto. ¿Se repite entonces? ¿Conocemos las bases de las nuevas fallas municipales de 2018? De pe a pa. Es decir, no ha tenido bastante con haber tenido la contestación que ha tenido el colectivo fallero. No ha tenido bastante teniendo que justificar que la falla infantil le gustaba porque se lo había dicho la fallera mayor infantil de Valencia, que ella es pobre, que un político tenga que utilizar la voz de una niña para asumir también el de ese criterio. ¿Por qué? Porque no podía contestar, no daba abasto para contestar en las redes sociales y en los medios de comunicación la respuesta popular de la gente de, oiga, mire, yo no digo que esto es o no es una falla, lo que sí que tengo claro es que no me gusta, porque pero no el argumento, es lo que señor se planta Crespo, habitual. es que no eligen los políticos las fallas, pero acláreme este punto, sí que ponen las bases entonces. Evidentemente, la redacción de las bases se hace desde la Concejalía de Fiestas. Y estas bases marcan un poco de cómo van a ser las fallas para los que no entendemos. Un poco no, un 100%, porque tú eres el que determinas cómo vas a componer el jurado, quién va a designar los miembros de ese jurado, las sesiones que quieres, los requisitos que le pides a los artistas para que presenten su proyecto. Pero hay algo que no entra en una cabeza. ¿Cómo puedes presentar un proyecto de falla municipal si no exiges un boceto? Una idea plasmada en el papel, que evidentemente luego la desarrollarás en una línea o en otra. Pero como pasó el año pasado con la falla infantil, ¿por qué la escondieron? Porque el día 15 de marzo la sorpresa que nos llevamos todos fue tremenda. Eso de haberse visto de antemano, se le hubiera dicho, señor, ¿y no tiene usted en cuenta los conceptos de modelaje, de pintura, de acabado, de composición, que ha de tener la falla clásica que hemos conocido la de todos? todos los valencianos. Lo dejó claro también el alcalde en esto, que quería seguir experimentando en las fallas municipales. Mira, Silvia, se puede seguir experimentando lo que quieras. Podemos seguir experimentando la planta Altombe con 2 grúas de 600 toneladas cada una levantando la pieza, porque en cabeza humana no cabe que 300 personas puedan levantar toneladas. Eso es el problema que tiene Compromís. Quiere hacerse muchas fotos en la fiesta. Y la foto que provocó el sonrojo y la sonrisa irónica en el mundo fallero, porque todos los que somos falleros de base sabemos lo que es una planta Altombe. Pues eso mismo está ocurriendo con... Es un sitio para experimentar. Mire, no, para experimentar creo que hay otros lugares, otras ubicaciones. Pero la falla municipal, que es objeto de miradas por toda España, y por parte del extranjero más este año, ha de ser el elemento tradicional que la UNESCO ha reconocido como patrimonio inmaterial. Porque la documentación que se iba a la UNESCO no eran las fallas que se plantaron este año, sino todas las anteriores de un modelo clásico con todo el abanico que hay de técnicas y de estilos, donde ya cada artista sí que tiene su sello particular. Quiere decir que con las bases que ya conoce Félix Crespo de las fallas municipales de 2018, seguiremos con esas fallas experimentales el año que viene. ¿Toda apunta que sí? Tenemos que esperar a ver qué artistas se presentan. El año pasado yo creo que se quedaron en el camino artistas del renombre de Ceballos y Sanabria, que además popularmente todos pedían que hubieran hecho esa 10ª falla, sabiendo que hacer un concepto de falla infantil donde un niño identifica a todos los personajes y los niños que ellos recrean. Todavía no sabemos quiénes se van a presentar. Yo lo que les pediría sencillamente es que pensaran en ese tipo de monumento que por lo menos impacte visualmente a la gente, que sea el elemento tradicional de lo que ha sido la falla a lo largo de muchísimas decenas de años y lustros, y que no pretendamos innovar en algo que tampoco ha pedido nadie que se innove. La falla es lo que es dentro, insisto, de las variantes artísticas y técnicas que pueda tener su elaboración. Es lo mismo que cuando durante el ejercicio fallero el señor Fuset se empeña
en ir generando los puntos de debate, que acabe un ejercicio fallero y diga, es que ahora voy a democratizar las fallas. ¿Perdón? Sí, la base de las fallas tienen que hablar más. Cuando las fallas son las células democráticas, que hasta en los periodos políticos del régimen anterior se mantenían con una estructura democrática de elección de sus presidentes, que son los que legítimamente ostentan la representación. Decir que quieres llevar la democracia a la base de las fallas, no comparte, es decir, sin duda alguna, esta postura. La deducción es que entonces hasta ahora no existe esa democracia. O como dice él, es que quiero más democracia. A lo mejor lo que quiere es un sistema politizado de representación de lo que serían los sistemas asamblearios que han puesto en práctica en otros ámbitos. Y la fiesta no lo necesita, la verdad. La verdad es que seguiríamos horas y horas hablando con el concejal del Partido Popular, Félix Crespo. El tiempo no nos da para más. Gracias. Seguiremos pulsando con usted toda la información municipal, especialmente la de fiestas. Gracias. Cuando queráis, venimos y hacemos un monólogo sobre cada uno de estos temas. Buenas noches. Bona nit. Anem a més coses d'actualitat. El 23 de maig de 2017 és la data límit per a reclamar en el cas de les preferents o subordinades. Professionals del sector com Barrachina Banzac i abogados consultores recomanen no passar-se d'este dia i acudir a advocats de prestigi per a recuperar els diners perduts. 23 de mayo de 2017. Apunten esta fecha en el calendario para aquellos que tengan preferentes o subordinadas que reclamar, ya que será ese día cuando finalice el plazo para realizar cualquier acción al respecto. Amparo Barrachina y Justo Pascual de Barrachina Banzac, abogados y consultores, aseguran que estos productos bancarios afectaron a muchas pymes que creen que no pueden reclamar. Pero desde este despacho de abogados de Valencia animan a hacerlo porque sí se puede. En primer momento, por esta confusión que se ha creado con el consumidor, las sociedades, muchas entienden que no pueden demandar. Entonces las pymes pueden demandar subordinadas y preferentes, especialmente las subordinadas décima emisión de Bankia y las preferentes de Caja Madrid subordinadas, que vence el plazo el 23 de mayo de 2017. Las pymes creen que no pueden reclamar y han estado sujetas, por ejemplo, a muchos chantajes, sobre todo en 2010-2011, es decir, cómprame este producto o si no, no te renuevo la póliza. Entonces, el asesor fiscal lo tiene ahora convertido en acciones, no lo identifica, se olvidan y se les puede pasar el plazo de reclamar. Las pymes tienen que moverse ya. Barrachina Banzac, abogados y consultores, fueron los primeros en España en ganar casos relacionados con las preferentes y las subordinadas en el Tribunal Supremo, por lo que recomiendan que los usuarios se dirijan a abogados con experiencia demostrada. Es importante que se dirijan a despachos con experiencia. Muchos compañeros lo hacen muy bien, pero es importante que vayan a especialistas en la materia. Los responsables de la firma jurídica también aconsejan no demorarse en la demanda, porque si nos pasamos del 23 de mayo de este año, puede tener alguna consecuencia económica. Es importante tenerlo en cuenta porque es una acción en la que se cobran intereses y si se demanda posteriormente que se pierde un 30%. Desde Barrachina Banzac, abogados y consultores, son optimistas en la resolución de estos casos y animan a los usuarios a demandar y recuperar el dinero que les pertenece. Els fisioterapeutes alerten de les possibles lesions a les que s'exposen els portants en Setmana Santa. Problemes de lumbars o cervicals són les principals dolències. S'acosta la Setmana Santa i amb ella les processons on el treball dels portants per a carregar amb els diferents passos és fonamental. No obstant, l'esforç que es realitza durant estos dies pot derivar en importants dolències físiques i és que la mala distribució del pes pot provocar lesions, trencaments i fins i tot l'aparició d'hèrnies. Segons els centres sanitaris, el primer pas a seguir és la prevenció. Hacer unos ejercicios de fortalecimiento, por ejemplo, especialmente de la zona abdominal, porque los abdominales nos van a ayudar mucho en aguantar, digamos, la prensa abdominal para que corrija la espalda, porque la mejor faja que podemos tener todas las personas es la propia musculatura, la faja abdominal. Encara que la preparació és important, hi ha una sèrie de perfils que no haurien d'exposar-se a un exercici tan forçós. Se considera a nivel de las cofradías que los menores de 18 años o los mayores de 40 años que no estén en un buen estado de forma física, porque consideramos que 40 años todavía es una buena edad, deberían de evitar hacer este tipo de actividad, sobre todo porque requiere muchas horas de carga. Una vegada comença la processó, per alleugerar el dolor i previndre complicacions, els fisioterapeutes recomanen l'ús de faixes o embenatges. Mantenir-se alçat o contraure la musculatura són algunes de les recomanacions que han de complir-se per evitar lesions realment greus. Sobrecargas musculares importantes, contracturas que vendrán después de estas sobrecargas, incluso podemos hablar de algún tipo de rotura muscular. Sense dubte, la Setmana Santa és una data molt especial per a totes les confraries de la Comunitat Valenciana. Per això és necessari
necessari que els portanys seguisquen aquestes recomanacions que fan des del Servei de Fisioteràpia de Ribera Salut. Les obres per al nou ecoparc de Paterna començaran en breu. El punt net es situarà en el polígon Tàctica. L'alcalde de la localitat així ho ha anunciat este matí. El recinte es convertirà en el més gran de tota l'àrea metropolitana de València. L'Ajuntament de Paterna està molt compromès amb la protecció del medi ambient, la neteja, la sostenibilitat, el reciclatge i la reducció de residus. Per això, l'alcalde de la localitat, Juan Antonio Sagredo, ha anunciat que van a començar en breu les obres del nou ecoparc. La verdad es que ese cierre del ecoparque en su día fue muy perjudicial para el municipio de Paterna, porque se ha llenado de escombros, como todos los vecinos y vecinas han podido ver, y no solo se van a beneficiar los paterneros y las paternas, sino también el resto de pueblos que conforman la entidad, el área metropolitana. Este nou punt net, competència de l'entitat metropolitana de tractament de residus, se situarà en una parcel·la del Parc Empresarial Tàctica. 5 anys després que el PP de Paterna tancara l'ecoparc, l'Ajuntament va començar el procés per a construir un de nou. Es una muy buena noticia, además estará absolutamente vigilado y controlado por la policía local y además se va a proteger el entorno. La tipología de este ecoparque va a ser de tipo D, es decir, va a ser la máxima. Se puede decir que va a ser el ecoparque más grande del área metropolitana y por lo tanto estamos contentos de dar esta noticia, evidentemente. Es tracta d'una necessitat reclamada pels veïns del municipi que d'ací uns mesos veurà la llum. Tota l'actualitat esportiva ja amb el nostre company Diego Martínez. Què tal? Bona nit. Bona nit, Sílvia. València Bàsquet pot proclamar-se demà campió de l'Eurocup si guanya l'últim partit de les finals a la Fonteta. València Bàsquet jugarà demà a partir de les 8:30 de la nit el tercer i últim partit de les finals de l'Eurocup a la Fonteta. L'equip taronja pot proclamar-se campió de la segona competició europea si vença Unicaja de Málaga y sumaria així la seva quarta Eurocup. Pedro Martínez espera així el partit. Ellos tienen sus virtudes, tienen muchos jugadores con capacidad de desborde, con muchos jugadores con puntos. Nosotros tenemos otro estilo, más un estilo de jugar en equipo, de que todos los jugadores puedan tener sus opciones y ellos se aprovechan del talento que tienen sobre todo en las posiciones exteriores, ¿no? El tècnic de València Bàsquet també ha assegurat que Antoine Diot ja ha entrenat i estarà disponible per un dels partits més importants de la temporada. De nou, el factor pista serà fonamental i l'afició de València Bàsquet ha d'espentar a l'equip per a guanyar a Unicaja i conquistar l'Eurocup a la Fonteta. I el pròxim diumenge es celebra a València la Carrera de la Dona, on més de 15.000 dones participaran en esta prova. L'Ajuntament de València, en col·laboració amb la revista Sport Life, organitzen esta carrera solidària, on només poden participar dones de qualsevol edat. Més de 15.000 participants correran uns 7,4 quilòmetres des de l'Avinguda del Port al Passeig Neptú, on es celebrarà un festival d'aeròbic al finalitzar la carrera. Encara queden inscripcions que es poden realitzar online o físicament en les tendes o ISO. Els dorsals i les camisetes s'entregaran fins al dissabte en la Fira de València, on està celebrant-se la Fira Sport Woman. Per altra banda, el pròxim dijous es celebra la Carrera por la Paz, organitzada per la Universitat Politècnica de València, una carrera de 3,4 quilòmetres pels campus de la universitat. Interessant, sens dubte. Gràcies, Diego. Bona nit. Gràcies, Sílvia. Bona nit. Buenas noches.